Hoy les hablaremos sobre la histoplasmosis, una enfermedad causada por un hongo llamado Histoplasma capsulatum. Este hongo es interesante porque es dimorfo térmico, lo que quiere decir que cambia de forma según la temperatura. En el ambiente vive como un moho o micelio, pero cuando entra en el cuerpo humano se convierte en una levadura, que es la forma que causa la infección. ¿Y en dónde encontramos este hongo? La histoplasmosis es la micosis endémica más común en Estados Unidos, sobre todo en las regiones del medio oeste y sureste, como los valles de los ríos Ohio y Mississippi. Pero también se encuentra en muchas otras partes del mundo, como México, América Central, Sudamérica, África y Asia. De hecho, se calcula que más de la mitad de la población mundial vive en regiones donde este hongo está presente en el ambiente. Este hongo crece muy bien en suelos húmedos y ricos en materia orgánica, especialmente si están contaminados con excremento de aves o murciélagos. Por eso, hay ciertas actividades que aumentan el riesgo de exposición, como limpiar gallineros, visitar cuevas, demoler construcciones viejas o trabajar en excavaciones. Incluso se han reportado brotes tras proyectos de construcción en zonas endémicas. Aunque las aves no se enferman con este hongo, sí lo transportan en sus plumas. Ahora, lo que sucede en nuestro cuerpo es que al inhalar las esporas pequeñas del hongo, llamadas microconidias, estas llegan a los alvéolos pulmonares. Ahí, debido a la temperatura corporal, los microconidios se transforman en levaduras, que son capaces de sobrevivir dentro de los macrófagos, que son células del sistema inmune, o sea, se esconden justo en el lugar que se supone que debería destruirlas, y desde ahí pueden empezar a multiplicarse y diseminarse por el cuerpo. Antes de que el cuerpo logre montar una respuesta inmunológica fuerte, que suele tardar unas 2 semanas, el hongo puede viajar a través del sistema linfático y sanguíneo hacia órganos como el hígado, el vaso, la médula ósea y las glándulas suprarrenales. Pero en personas con buen sistema inmune, los linfocitos T activan a los macrófagos y así se controlan las levaduras. Y se forman granulomas, que son como pequeños muros de células que rodean al hongo, y con el tiempo estos pueden calcificarse. Incluso es común ver ganglios calcificados en radiografías de personas que vivieron en zonas endémicas sin saber que estuvieron expuestas. Sin embargo, en personas inmunocomprometidas como pacientes con VIH o con cáncer, la situación cambia. En ellos, el hongo no se controla y se puede desarrollar una forma grave y potencialmente mortal llamada histoplasmosis diseminada progresiva. Y con esto llegamos a las manifestaciones clínicas, que pueden variar muchísimo. Lo curioso es que la mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas o solo tiene molestias leves parecidas a un resfriado. De hecho, hasta un 75% de los adultos que viven en zonas endémicas tienen evidencia de infección pasada sin haberlo notado. Sin embargo, cuando sí aparecen síntomas suele ser entre 1 y 4 semanas después de la exposición. Los síntomas típicos incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, sudoración, pérdida de apetito, dolores musculares, tos seca, dificultad para respirar y dolor en el pecho. En los estudios de imagen, como radiografías de tórax, pueden verse signos de neumonía e incluso adenopatías, o sea, ganglios inflamados en el tórax. En algunos casos también aparecen síntomas como dolor articular o artritis, a veces acompañados de eritema nodoso, que son lesiones dolorosas en la piel. Puede haber también pericarditis, aunque estas manifestaciones no son porque el hongo se haya ido a otras partes del cuerpo, sino por una respuesta inflamatoria del organismo. ¿Por qué es importante un buen diagnóstico? La histoplasmosis diseminada es una infección fúngica potencialmente mortal si no se trata. El reto principal es que muchas veces no se reconoce a tiempo o no se cuenta con las pruebas adecuadas, sobre todo en regiones endémicas o en pacientes con VIH avanzado. Así que tener pruebas rápidas, sensibles y accesibles es la clave. Vamos a repasar los métodos que utilizamos hoy en día. 1. Cultivo. Es el estándar de oro, pero puede tardar hasta 4 semanas. La sensibilidad depende del tipo de muestra y del estado inmune del paciente. Por ejemplo, en VIH, la sensibilidad en médula ósea puede llegar al 75%.
2. Visualización directa. Se hace con muestras de médula ósea, ganglios o tejidos inyectados. Es rápida y de bajo costo, pero requiere personal capacitado. Su sensibilidad varía entre el 9 y 50%. 3. Pruebas de antígeno. Son las más sensibles para enfermedad diseminada. Se pueden hacer en orina, suero, líquido cefalorraquídeo y lavado procarbora. En personas con VIH, la sensibilidad en orina puede alcanzar el 95%. 4. Prueba serológica. Anticuerpo. Incluyen inmunodifusión y fijación de complemento. Son más útiles en formas pulmonares subagudas o crónicas. En VIH, su sensibilidad es limitada por la inmunosupresión. 5. PCR. Reacción de cadena de la polimera. Tiene gran potencial, pero aún no hay protocolos estandarizados. Su sensibilidad varía según el tipo de muestra de laboratorio. Ahora lo interesante. ¿Qué se está investigando para mejorar el diagnóstico? Las pruebas rápidas tipo Lateral Flow Assays, LFA. Estas pruebas funcionan como una prueba de embarazo, pero para detectar antígenos de histoplasma. Son rápidas, portátiles y no requieren laboratorio especializado. Algunos ejemplos son Miravista y OI. Alguna tiene sensibilidad del 90 al 96% en orina. Otras son nuevas formulaciones de ELISA con anticuerpos monoclonales, que mejoran la especificidad y evitan falsos positivos. También está estandarización de PCR, en la cual se están haciendo estudios multicéntricos para establecer protocolos confiables y reproductibles. Sobre esto, la OMS reconoce la prueba de antígeno para histoplasma como esencial en pacientes con VIH. Un gran reto es la accesibilidad global, o sea que muchas regiones endémicas aún no tienen acceso a estas pruebas por temas de costo o logística. Hablando sobre el tratamiento para histoplasmosis, hay que tener en cuenta que solo está indicada en pacientes que tengan histoplasmosis pulmonar crónica y en la mayoría de pacientes con histoplasmosis pulmonar aguda que no mejoran al momento de confirmar el diagnóstico. En la mayoría de los casos de histoplasmosis pulmonar se recomienda no dar tratamiento, ya que el sistema inmune del hospedador está intacto y la magnitud de la exposición no es alta. Los síntomas suelen ser leves, subagudos y no progresivos, y el cuadro patológico muestra resolución sin tratamiento. El tratamiento depende del tipo de histoplasmosis que se presente. En la neumopatía aguda, moderada a grave, o que no presente mejoría para el momento del diagnóstico, se recomienda dar anfotericina B lípida y glucocorticoides por unas semanas. Luego seguir con intraconazol y también se vigilará la función renal y hepática. Para la histoplasmosis pulmonar crónica o cavitaria, se recomienda el uso de intraconazol. Para la histoplasmosis diseminada progresiva, se recomienda usar anfotericina B lípida. Después se seguirá con intraconazol, en donde también se vigilará la función renal y hepática. Y en pacientes con meningitis, debe administrarse la presentación lípida de la anfotericina B para posteriormente cambiar a intraconazol.